Buen día, licenciada. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar el siguiente tema, que es el tema 2, tipos de textos. La importancia de este tema es que todo lenguaje escrito debe estar acorde a las situaciones para una fácil lectura y redacción, de la manera en que tiene que tener correlación para que puedan describirse o redactarse de una mejor manera. Eh, y tenemos tipos de textos, los tipos de textos más utilizados son descriptivo, narrativo, argumentativo, poético y de formación científica. Texto descriptivo representa el aspecto de algo o alguien explicando sus características, sus partes o cualidades. Mientras la descripción sea buena y detallada, mejor se transmite la idea del escritor. Es como decir, describir una casa. Tiene cuántas puertas tiene, cuántas ventanas tiene, si tiene baños, si tiene cuántos baños, si tiene duchas, o un montón de cosas. Digamos que si el techo está hecho de calamina o de tejas, o el piso es de azulejo o de madera, un montón de cosas se podría describir en este tipo de texto, en el cual menciona, ¿no? Que si es más detallado, eh, le puede transmitir una mejor idea al escritor. Entonces, diré al lector, cuando se escribe de manera descriptiva, es como si harían, eh, harían una facción a la imaginación para que puedan ellos describirlo en su mente, para poder relacionarlo de una manera con algo que ya lo hayan visto. Como les decía, una casa, o también podría ser una persona que tiene barba, que tiene dientes, color de pelo y un montón de cosas. Entonces, ese es el texto descriptivo. La objetiva se tiene el texto descriptivo tiene el objetivo y el subjetivo, que es el objetivo se tiene a la realidad de lo que se representa y se hace de una manera impersonal o según un punto de vista general. Se observa y se realiza. Tipo que esto es a nivel general y cuando lo ven prácticamente todos, ¿no? Es que es objetivo, algo que se puede ver. Y ahora, lo subjetivo, se escoge una visión o un punto de vista personal y concreto para hacerla, seleccionando los rasgos que más se ajustan a él, interviniendo los pensamientos y sentimientos de quien escribe. Entonces, eh, a ver, pensamientos, sentimientos, quizás son cosas que no se pueden ver, pero sí se pueden describir. Entonces, eso es lo subjetivo, pero el objetivo es algo que se puede ver, que se puede observar, que se puede incluso hasta analizar de una mejor manera, buscando las ciertas facciones o ciertos datos que se requieren. Mientras los objetivos es quizá un poquito más complicado de explicar, ya que se trata de sentimientos que casi todas las personas no tienen el mismo sentimiento, quizá el mismo modo de pensar. Entonces, eso se refiere el objetivo y el subjetivo. Esas son las diferencias del pensamiento del texto descriptivo. Ahora, el texto narrativo es relato de acontecimientos que se llevan a cabo en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. Ese tipo de narrativo, tipo de texto narrativo es como, como la historia, digamos, cuando pasan eventos o sucesos en lo cual a lo largo del tiempo suceden, como les digo, ¿no? Eventos, sucesos que se redactan para poder dar una mayor información que sea puro o prácticamente como algo de reseña. La división está en narración literaria, narración histórica, como decía, y la narración periodística. En la narración literaria tenemos como ejemplos el cuento y la novela. Y la narración histórica tenemos un diario, una crónica o una biografía. Y en la narración periodística tenemos la noticia. Como, como siempre se le ha dicho, esa división entre narración literaria, histórica y periodística nos puede llevar a a una mejor, mm, a una mejor observación, un mejor análisis, en el cual podemos separar ciertas cosas, ¿no? Como el cuento y en la novela, que puede ser como ficción, y la historia es algo que sí pasó, que en realidad pues, como podría decir que es a posteriori, y, y la narración periodística que quizá es más actual, ¿no? Es las noticias que está pasando en la actualidad.
Ahora, reglas generales. 3.1, ah, introducción, deja de plantear la situación inicial del texto. El nudo, donde nace el tema principal del texto, desenlace el espacio donde se resuelve el problema del nudo. De esta manera es este tipo de texto en el cual tiene una introducción, tiene un nudo y un desenlace para poder dar una mayor explicación y poder explicar de mejor manera lo que se tenga que decir. El texto argumentativo expresa opiniones para persuadir a un receptor. El objetivo del autor puede ser probar una idea, refutar la contraria o bien persuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. El texto argumentativo tiene una estructura de tipo, a ver, tesis, por ejemplo, cuerpo de la argumentación y la conclusión. Y, y idea fundamental, en la tesis tenemos la idea fundamental que se define. Tenemos una temática en la cual se está basando el texto argumentativo. Y debe formularse de manera clara, no andar con rodeos o no andar con ciertas cosas que no van de acorde al tema. El cuerpo de la argumentación es una realización, o sea, la relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella. Que como cuando están en un debate, entonces tiran un montón de argumentos y esos argumentos deben ser claros y deben tener relación de acuerdo al tema principal con el que se está hablando. Y la conclusión se refiere al cierre del texto tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. El texto poético apela a diferentes recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos. Es un texto escrito en verso que recibe el nombre de poema o poesía. Eh, Acá tenemos las figuras literarias que están en la poesía, que es la guía, realidad en un plano imaginario, comparación, analogía que presentan realidades, personificación, las fábulas, hipérbole consiste en presentar una realidad de forma desproporcionada, sea amplificada o disminuida. Entonces, estas figuras literarias nos ayudan a describir de mejor manera el texto poético, ¿no? Como la guía, la comparación, la personificación, la hipérbola y bueno, nos hace, se podría decir, sentir de una manera diferente. Es un plano imaginario en casi todos, ¿no? Tanto como en las fábulas, digamos, en poesía, se escriben versos en los cuales son sacados desde el interior, pero hacen referencia a estructuras para poder referirse incluso al cuerpo del mismo, tanto de un varón como de una mujer, o también pueden ser comparaciones con el universo y demás, pero son cuestiones de poesía, no es tanto que sea realidad, no es como aludir a un tema, a algo significante para una persona. Entonces, el texto de información científica presenta el desenlace de un contenido de forma sistemática, resultado de una investigación. Esto quiere decir que el texto en el cual se ha estudiado se ha desarmado de una manera en que se puede ver y observar todo el texto y podemos verlo ahí, ¿no? Parte por parte y después en una síntesis se ha dado las pruebas y los resultados y el contexto contiene todo el proceso que se necesita en una investigación científica. Comunica el conocimiento y corresponde a la función referencial de la lengua. Las características del texto científico son la escritura formal y el orden sistemático. La escritura formal es el lenguaje empleado, tiene que ser técnico, las áreas en las cuales se usa sería en ciencias de la salud, sociales, matemática, física, y química, entre muchas otras, ¿no? Muchas otras ciencias. Y el orden sistemático seguirá un orden lógico, coherente, que introduce y desarrolla poco a poco el tema hasta finalizar con una conclusión. Con una conclusión obviamente exacta, se podría decir, o de manera que sea coherente o de acuerdo a lo que se está diciendo, porque acá especifica que se realiza un análisis y una síntesis en el cual sacan una conclusión.
Y bueno, eso sería el tema 2. Y ahora vamos a ver el tema 4, que son tipos de producción escrita. La carta formal. Los tipos de producción escrita, la carta formal, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, es una carta dirigida a una persona que no conocemos, generalmente más breve. Los componentes de una carta formal deben tener un lugar y fecha, asunto, nombre del destinario, saludo vocativo, cuerpo de la carta formal, introducción, desarrollo, conclusión, despedida de la carta formal, antefirma y firma. En estos tipos de carta, como se realiza a una persona en la cual no se conoce, entonces el mensaje debe estar, o sea, el cuerpo de la carta debe estar escrito en tercera persona. No se puede decir, digamos, yo, o simplemente decir, o en vez de decir yo, decir mi persona, o en vez de decir yo realicé, se realizó un ejemplo, no como para hacer una carta formal, o para dirigirse a un destinario de quizás mayor rango, ¿sí? Y tener todas esas cualidades, ¿no? Bueno, todas eh, este listado, que es lugar, fecha, asunto, nombre del destinario y demás, llegar a la antefirma y la firma. El ensayo, mm, y a ver, el ensayo. Como primero, el ensayo es un género relativamente moderno, hegemonía y desarrollo en la edad, teniendo gran influencia en el pensamiento liberal y el periodismo, un género literario en el cual el autor expresa sus reflexiones, aspecto crítico. El ensayo es breve y presenta un estilo informal, de manera que aquí hay una expresión ya más, ¿cómo te podría decir? eh, más personal de uno mismo, que va relatando de quizá de varios libros, de varios lectores, varios autores que han estudiado el mismo tema, el ensayo, y saca una propia conclusión suya. Y ese, por ejemplo, del tema del aborto, muchos especialistas que están de acuerdo, otros que no. Entonces, la conclusión lo saca el mismo autor del ensayo, que dice, bueno, según mi conclusión, a lo que he visto en ese aspecto y en el otro aspecto, eso es lo que yo pienso. Entonces, a eso se refiere el ensayo, que es un poco más liberal, ¿no? Es un formal que se puede, o sea, en el reglamento, sino que en el ensayo se puede expresar de manera libre. Las características son estructura libre, como les decía, no siguen un orden riguroso, y el estilo cuidadoso y elegante. Lenguaje conceptual y expositivo. De igual forma, en tercera persona, tono variado, manera particular que el autor interpreta el mundo, o sea, de distintas formas, cosmovisiones, forma sintética y de extensión relativamente breve. Pues de ensayo, tenemos el ensayo literario y el ensayo científico. El literario tiene una variedad y libertad temática. Y el tema literario corresponde a un problema de forma. Y el científico, llamado género de quote, eh, literario científico, porque parte del razonamiento científico y de la imaginación artística. Es como una combinación que se realiza, en la cual sale ese tipo de ensayos, ¿no? Ensayos científicos. Las reglas previas a su elaboración son que el ensayo es una construcción abierta. Es un género subjetivo parcial, de una forma libre, en la cual se puede expresar y revela contra, o sea, todas las reglas en el orden, en que el orden caben las dudas, o sea, los comentarios, las anécdotas y experiencias de quien lo ha elaborado. En el ensayo, el autor se propone exponer sus pensamientos y también es una reflexión. El autor escribe de algo tan familiar para él que ya es parte suya. Entonces, las partes del ensayo son la introducción. Primero, una breve introducción general del tema. Segundo, la tesis, la cual indicará interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden. La introducción se escribe una vez que la organización del ensayo esté clara. O sea, una vez terminado el ensayo, tenemos el punto claro, la conclusión del asunto, ponemos la introducción. Y otra parte importante es el título, ya que eh, será la guía o señal en la cual va a ir dirigido esta introducción. En un todo cuerpo, el desarrollo de los aspectos indicados en la introducción demuestra la capacidad de organización
y argumentación del escritor. Estrategias de argumentación, análisis, descripción de componentes, comparación y contraste, señalar semejanzas y diferencias, definición, aclaración de un término, clasificación, causa y efecto, examina orígenes, perdón, y consecuencias. Este nudo cuerpo tiene que explicar de manera, ¿cómo se podría decir? De manera detallada y también de distintos puntos de vista en el cual den eh, el mayor entendimiento hacia el lector, a dónde se está dirigiendo, ya sean jóvenes, adultos y demás. Entonces tiene que tener todas esas características para dar un mayor entendimiento. Aquí dice que debe tener un contraste, una comparación que sea clara, que no simplemente sea una idea subjetiva, que no, o sea, que da una imaginación que no es nada claro. Tiene que ser quizá un poco objetivo, pero también algo subjetivo. No tiene que ser ni mucho de uno ni mucho de otro. De esa manera, el nudo del cuerpo se desarrolla y la conclusión debe recapitular las ideas que se presentaron en la introducción. De alguna manera, esto en la conclusión es como un breve resumen, se podría decir. No es un resumen, ojo, que es un breve de todo lo que se realizó en el ensayo y dando a entender que la introducción también tiene una relación con la conclusión. Se empieza con un breve resumen, y se termina con una frase que refleje la idea central. Entonces, al terminar, no sé, si hablamos del aborto ya, o de cualquier otro tema, terminamos con una frase que se podría decir, no sé, todo ser vivo es considerado después de la Constitución, así que es un tema complicado y demás. O sea, crear una frase en la cual tenga una relación con la idea central. Esa es la idea. Y consejos para mejorar la elaboración de los ensayos es que lea mucho, estilos diversos. Fíjese lo que le gusta o no el estilo. En esto tiene relación los libros que se leen o los libros que se realizan como referencias. Ahí podemos ver de distintas generaciones, ideologías, una mujer, un varón, siempre van a tener un diferente modo de pensar, ya que sea de, no sé, de España, que sea de otro lugar, van a tener un modo de pensar muy distinto. Entonces, cuando usted lee varios libros de distintos personajes, eh, hay una mayor comprensión a lo que es en la sociedad y pues cuando se comprende de esta manera, se puede realizar un ensayo a nivel que pueda llegar a distintas personas. Entonces, experimente con la escritura ensayando diversos estilos, o sea, tiene un montón de estilos y estilos literarios también para poder expresarse en el ensayo. Lea con regularidad un periódico en la red, sí, sí, es bueno. Cuando también mantenga un diccionario personal y escriba mucho. El hecho del diccionario personal se puede referir tanto a las palabras en su etimología o también en su morfema, en el cual está relacionado con la raíz de la palabra para poder entender de mejor manera, quizás según los términos o en base a la cultura o historia en lo que se ha referido. Por ejemplo, si tenemos una palabra que acá significa algo, quizá en Europa se puede significar otra cosa, o tal vez, ya, para no irnos antes de Europa, en Sudamérica, en Bolivia tenemos una jerga, se podría decir. Pero nos vamos a Colombia y significa otros tipos de palabras. No siempre tiene que ser palabras del diccionario que se conocen a nivel quizá internacional, sino que también pueden ser palabras como términos sugeridos en los cuales se deben indicar de una mejor manera, quizás relacionado al público en el cual se está dirigido. Y eso de escribir mucho, sí, es un gran consejo para uno mejorar la comprensión, porque es un método para poder, es un método de aprendizaje y también es un método de eh, rollo del coeficiente intelectual. Las actas. eh, constatan hechos y se utilizan como pruebas. Documento de gran importancia procesal, ya que en un procedimiento judicial o administrativo se despliega su eficacia, también es un documento probatorio de hechos que han sucedido en la realidad y que sirven de base o sustento para nuevas acciones, como puede ser para la expedición de resoluciones, envío de circulares, oficios, etcétera. De los actos también se puede ver en aquellas directivas que se realizan en diferentes zonas o que está una directiva nacional, una directiva urbana y demás.
donde el secretario de actas redacta todo lo que se está haciendo con el dinero que se está haciendo quizá, o cuáles son las, o sea, de qué gestión, a qué gestión el presidente ha hecho tal cosa. Entonces, estas actas nos ayudan a que podamos ver un comprobante de lo que se realizó anteriormente. Eh, pues aquí se redacta detalladamente, ya se podría incluso redactar a qué hora y lo que se hizo, todo lo que se hizo en breve, ¿no? Todo se escribe y de esa manera las actas ayudan a poder comprender lo que pasó anteriormente como un comprobante. Y los tipos de actas son las actas de reunión, el acta notarial, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de divorcio, el acta de defunción, las actas constitutivas, las actas policiales, las actas administrativas. Esos son los tipos de actas. Y bueno, partes importantes de un acta de reunión, tiene el encabezamiento, en él se consignan lugar y fecha y la hora de la reunión. Está la hora y el cuerpo. En ese espacio se especifica los nombres de los asistentes, persona que preside la reunión, existencia de quórum, o sea, es el número exigido para la realización de la sesión. Hay un tipo de reglamento que, digamos, el 60% está en la reunión ya se puede efectuar. En algunos lugares son como el 70% o hasta llegan al 55%. Menos de ese porcentaje no se realiza la reunión, se refiere. Entonces, el orden del día también entra después del quórum, que es algo temario, en el cual son puntos sugeridos, en el cual se va a realizar la reunión. Resumen de acuerdos tomados, la directiva, digamos, que se ha reunido y ha dicho esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, y se resumen de todo lo que han propuesto. El cierre, que se especifica la hora en que termina la reunión. Firma. Según sea el caso, se estampa la firma de las personas presentes o del secretario y del presidente. El presidente o la presidenta firma a la izquierda y el secretario o la secretaria a la derecha. Entonces, esto es ya muy, se podría decir, muy sistemático en el cual todas estas personas que se hicieron en la reunión eh, tienen, o no tienen la posibilidad de firmar, pero más que todo se relaciona con el presidente y el secretario, ya que ellos están ahí como personas representantes de cualquier reunión, o sea, lugar o zona, lo que sea. Y bueno, eso es todo en cuanto al tema y me despido. Adiós.